Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, novedades y por supuesto, mucho drama turco. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, y hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha hecho temblar las redes sociales y que tiene a todos los fans con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que por desgracia, nos rompió el corazón cuando anunciaron su separación. Pero, atención. Porque parece ser que la historia no ha terminado del todo. Y es que, según las últimas noticias, Kerem Bürsin está intentando volver con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que ha hecho para intentar reconquistar a Hande? Prepárense porque lo que les voy a contar los va a sorprender. Antes de entrar en detalles, quiero dejar claro que este vídeo se basa en información disponible públicamente, en rumores, en fuentes de confianza, y en el análisis de las redes sociales. No tenemos la verdad absoluta, por supuesto, pero trataremos de analizar todo desde diferentes perspectivas para que ustedes, mis queridos seguidores, tengan la mayor cantidad de información posible. Para entender la situación actual, es importante que recordemos la historia de amor de Kerem y Hande. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que rápidamente se convirtió en un éxito internacional. La química entre ellos era innegable y pronto, los rumores de romance comenzaron a surgir. La trama de la serie, en la que sus personajes principales, Eda y Serkan, vivían un amor lleno de altibajos, se reflejaba, de alguna manera, en la vida real de los actores. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la evidente conexión entre Kerem y Hande no tardaron en captar la atención del público. Después de mucha especulación y expectativa, finalmente confirmaron su relación, y el mundo entero se enamoró de ellos. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos queríamos ver triunfar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de apoyo y de felicitaciones. Sus fans, ávidos de noticias, seguían cada paso de la pareja, analizando cada foto, cada comentario, cada interacción en busca de pistas sobre su romance. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y parecían muy felices. Sus publicaciones eran una oda al amor, a la complicidad y a la alegría de estar juntos. Kerem, con su característico sentido del humor y su encanto natural, parecía estar completamente entregado a Hande. Ella, por su parte, con su belleza, su dulzura y su profesionalismo, irradiaba felicidad. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Detrás de las cámaras y lejos de las miradas del público, la vida de una pareja de actores famosos puede ser muy diferente a lo que se muestra en las redes sociales. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la presión mediática y las exigencias del trabajo pueden pasar factura a cualquier relación, por más sólida que parezca. Después de un tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Los rumores de crisis comenzaron a circular, aunque al principio fueron desmentidos por la pareja. Sin embargo, las especulaciones se intensificaron a medida que las apariciones públicas de Kerem y Hande se volvían menos frecuentes, y sus interacciones en redes sociales disminuían. Los fans, preocupados, comenzaron a analizar cada detalle en busca de señales que confirmaran o desmintieran los rumores. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande se habían separado. La noticia fue confirmada por diferentes medios de comunicación, y el impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de esperanza. Los fans, consternados, no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. La ruptura, que llegó como un jarro de agua fría, dejó a muchos con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló con diferencias irreconciliables, con agendas incompatibles y, por supuesto, con el desgaste natural de cualquier relación. Algunos rumores apuntaban a la presión mediática como un factor importante en la ruptura, mientras que otros mencionaban posibles infidelidades, aunque ninguna de estas especulaciones fue confirmada. Desde entonces, ambos actores han seguido caminos separados. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su trabajo protagonizando nuevas series y proyectos. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil,
capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito profesional ha sido innegable y su nombre sigue siendo sinónimo de popularidad y reconocimiento. Kerem también ha seguido trabajando, pero parece que la sombra de Hande sigue presente en su vida. Ha participado en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha mantenido su estatus como uno de los actores más reconocidos y queridos del país. Sin embargo, los fans y los medios de comunicación no han dejado de analizar su comportamiento, buscando señales de que aún no ha superado su relación con Hande. Y es aquí donde entra el tema principal de nuestro vídeo. Según varias fuentes y sobre todo analizando el comportamiento de Kerem en redes sociales y en entrevistas, el actor estaría intentando retomar el contacto con Hande. ¿Pero cómo lo está haciendo? ¿Cuáles son sus estrategias? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En primer lugar, Kerem ha estado muy activo en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde solía compartir muchos momentos con Hande. Ahora, aunque no directamente, sus publicaciones parecen tener un mensaje subliminal. Por ejemplo, ha publicado fotos y vídeos de viajes a lugares que ambos solían frecuentar, como Roma o las playas de la costa turca. Ha compartido imágenes de atardeceres, de paisajes románticos y de momentos de reflexión. Es como si estuviera recordando tiempos pasados y tratando de despertar la nostalgia en Hande. Además, Kerem ha estado concediendo entrevistas en las que ha hablado sobre Hande, aunque de manera indirecta. En lugar de mencionarla por su nombre, ha utilizado frases como mi expareja, la persona a la que quise mucho, o alguien muy importante en mi vida. Estas declaraciones, aunque no son explícitas, dejan claro que Kerem no ha olvidado a Hande y que todavía la tiene presente en su corazón. Ha hablado sobre el amor, sobre el dolor y sobre la importancia de las relaciones personales. Sus palabras, llenas de emoción y de sinceridad, han conmovido a muchos de sus seguidores. Otro detalle importante es que Kerem ha estado muy atento a las publicaciones de Hande en redes sociales. Le da me gusta a sus fotos, comenta en sus publicaciones y en general, muestra un interés evidente en lo que ella hace. Sus comentarios, aunque suelen ser breves y discretos, no pasan desapercibidos para los fans, quienes han notado la sutil estrategia de Kerem para llamar la atención de Hande. Analizan cada detalle, cada emoji, cada frase, buscando pistas sobre sus sentimientos y sus intenciones. Pero, ¿qué es lo que realmente ha dicho Kerem? Aquí viene la parte más sorprendente. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado directamente por Hande. El periodista le preguntó si aún sentía algo por ella, a lo que Kerem respondió con una frase que ha generado un gran revuelo: el amor verdadero nunca muere. ¡Guau! ¿Qué les parece? ¿Es esto una declaración de intenciones? ¿Es una forma de decir que todavía la ama y que quiere volver con ella? Por supuesto, la respuesta de Kerem ha dividido a los fans. Algunos creen que es una señal de esperanza, que demuestra que el amor entre ellos todavía existe y que es posible una reconciliación. Ven en sus palabras un rayo de luz, una posibilidad de que la historia de amor entre Kerem y Hande tenga un final feliz. Otros, en cambio, piensan que es una estrategia para mantener la atención mediática y que no hay nada más que eso. Consideran que Kerem, al ser un actor muy conocido, sabe cómo jugar con los medios y con la expectativa de sus fans. Pero la cosa no queda ahí. Después de esta declaración, Kerem ha hecho algo que ha sorprendido a muchos: ha empezado a seguir en Instagram a algunos amigos cercanos de Hande. ¿Qué significa esto? ¿Está tratando de acercarse a ella a través de su círculo de amigos? ¿Está buscando aliados que puedan influir en la decisión de Hande? Este movimiento, aunque sutil, ha sido interpretado por muchos como una estrategia para recuperar el contacto con Hande y para demostrarle que aún está interesado en ella. Y hablando de Hande, ¿qué ha dicho ella al respecto? Hasta ahora, Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre los intentos de Kerem. Ha mantenido un perfil bajo, sin hacer comentarios sobre el tema. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de que no está interesada en una reconciliación, mientras que otros piensan que está esperando el momento oportuno para hablar y para expresar sus sentimientos. Sin embargo, sus acciones en redes sociales también son reveladoras. Hande, por su parte, no ha respondido a las indirectas de Kerem. No le da me gusta a sus publicaciones, no comenta en sus fotos y, en general, no parece prestarle mucha atención. Es como si estuviera tratando de mantener la distancia y de no darle falsas esperanzas. Se ha enfocado en su trabajo, en sus proyectos personales y en sus amistades.
Su actitud, serena y decidida, ha sido elogiada por muchos de sus seguidores. ¿Pero por qué Kerem está intentando volver con Hande? ¿Cuáles son sus motivaciones? Las razones pueden ser muchas. Tal vez se dio cuenta de lo mucho que la extraña, tal vez se arrepiente de haberla perdido, o tal vez, simplemente, el amor que sentía por ella sigue vivo en su corazón. La nostalgia, los recuerdos compartidos y la fuerza de los sentimientos pueden ser factores importantes en esta situación. También es posible que Kerem esté buscando recuperar la popularidad que tenía cuando estaba con Hande, o que esté buscando una nueva oportunidad para ser feliz. La fama, el éxito y la estabilidad emocional son aspectos importantes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, la motivación de Kerem es algo que solo él conoce. Sea cual sea la razón, lo cierto es que los intentos de Kerem no han pasado desapercibidos. Sus acciones han generado un gran debate en las redes sociales, y los fans de la pareja están ansiosos por saber qué pasará. Las opiniones están divididas y la expectativa es máxima. ¿Hande le dará una segunda oportunidad a Kerem? ¿O decidirá seguir adelante con su vida, sin mirar atrás? Lo que sí podemos asegurar es que esta historia no ha terminado, que el drama turco sigue en marcha y que, como siempre, estaremos aquí para contarles todos los detalles. Esto es solo el comienzo. Las especulaciones, los rumores y las noticias seguirán alimentando la curiosidad de los fans. ¿Y qué podemos esperar del futuro? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos hacer algunas predicciones. Es probable que Kerem siga intentando reconquistar a Hande, ya sea a través de las redes sociales, a través de amigos en común o incluso a través de un contacto directo. Su determinación, su encanto y su perseverancia serán clave en esta situación. Hande, por su parte, seguirá manteniendo su silencio, pero es posible que en algún momento decida romperlo y dar su opinión sobre el tema. Sus palabras, su actitud y sus decisiones serán fundamentales para el futuro de esta historia. La prudencia, la sensatez y la honestidad serán aspectos importantes en su proceso. En cualquier caso, lo que sí podemos asegurar es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. El amor, el desamor, las segundas oportunidades, son temas que siempre nos fascinan y que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Las experiencias personales de Kerem y Hande nos recuerdan que el amor es un sentimiento complejo y que a veces es difícil entenderlo. Y ahora, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que la información les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor la situación actual de esta pareja. Recuerden que esto es solo mi opinión y mi análisis personal, basado en la información disponible. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver este vídeo hasta el final. Por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Son lo mejor de este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tendremos muchos más chismes y novedades del mundo de las series turcas. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de Kerem y Hande? ¿Creen que tienen posibilidades de reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál es su personaje favorito de Love is in the Air? ¿Qué es lo que más extrañan de la serie? ¿Creen que el éxito de la serie influyó en la relación de Kerem y Hande? Recuerden, darle me gusta a este vídeo es apoyar mi trabajo, compartirlo ayuda a que más gente conozca el canal, y suscribirse es la mejor manera de no perderse nada. Así que ya saben. Like, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.